consultaron con las médicas toxicólogas que estaban de guardia en el hospital. Estas médicas que se sentían mal, que tenían dolores de cabeza, sensación de como si hubieran tenido una intoxicación alimentaria, consultan con las toxicólogas del hospital, que gracias a Dios piensan enseguida que están en presencia de una intoxicación con monóxido de carbono. Llaman entonces a mantenimiento para que confirme a ver si es verdad que hay en el ambiente monóxido de carbono, y se le hace a las médicas, a los pacientes y a los familiares de los pacientes un dosaje en sangre de carboxihemoglobina, que es una sustancia que se halla presente en un determinado número cuando hay inhalación de monóxido de carbono, constatándose en ese momento que sí tenían una carboxihemoglobina alterada. Entonces se les aplica en el momento a los familiares de los pacientes y a las médicas y a los que necesitan una dosis de oxígeno al 100% con cámara cerrada. Pero a los adultos, a todos los niños se los trata en el hospital de niños porque existen todos los elementos para que sean tratados aquí. Pero a los adultos, después de constatar la dosis de carboxihemoglobina en sangre, para un control más riguroso se los deriva a los hospitales más cercanos, como el Fernández. Un paciente fue al Pirovano de los adultos y al Rivadavia. Al personal de salud se lo trata en el hospital y a los niños también. Ahora, a los que tenían un nivel de carboxihemoglobina más elevado, que eran las dos médicas, una enfermera y uno de los niñitos, a esos se los deriva a un instituto donde hay cámaras hiperbáricas para que se produzca el lavado del monóxido en la sangre. A las 5 de la tarde estaban todos de vuelta en el hospital. Se le hicieron varios dosajes durante el día, constatando que estaban todos en buen estado de salud y que volvieron a la normalidad. ¿Qué es lo que pudo haber provocado esta doctora? Cuando se llamó, primero se llamó a mantenimiento y se comprobó que había una obstrucción. A la simple vista, esta obstrucción no se encontraba. Se presentó la brigada de bomberos de la Policía Federal y en ese momento lo que hicieron fue cortar o terminar apagando el termotanque del que venía el monóxido, porque se constató que no estaba funcionando bien y que se contaminó los conductos del aire acondicionado que llegaban a la terapia. Cuando precintaron el lugar donde estaba Metrogas y los bomberos, precintaron el lugar donde estaban los termotanques, desarmando los ductos del termotanque, porque por afuera ni por adentro se veía a qué se debía la obstrucción. Encontraron bien adentro del ducto, cuando desarmaron todo, una vez que apagaron el sistema, y investigaron de qué se trataba, había un nido de paloma dentro del ducto. ¿Qué cantidad de damnificados hay, doctora? ¿Qué cantidad de damnificados hay? ¿O una mala instalación? En realidad no escuché a ninguno porque me hicieron... Vamos a favor dar damnificados hay, el detalles del estado resultado de salud de total. Florencia, esta beba de 6 meses que aparentemente estaría en terapia intensiva. Hay uno de los chiquitos que está en terapia intensiva porque tiene una enfermedad de base muy grave que le provoca ya de por sí un distrés respiratorio. Ese chiquito entra y sale de la terapia constantemente y no tiene que ver este episodio
en esa situación. La intoxicación con monóxido de carbono no tiene nada que ver con la situación El de chiquito tabla. estaba respirado, así que no es el causante el monóxido de carbono ¿Pero no en esta podría haber situación. empeorado su cuadro médico? Si estaba intubado, no, porque no le llegaba el monóxido. ¿Es un varoncito o es una beba de nombre de Florencia? Es una chiquita de nombre Florencia. Su mamá decía que no estaba en terapia intensiva, que estaba bien, que No, estaba alta. en una situación. Yo hablé anoche estuve con la jefa de neonatología, que estábamos al lado del paciente, y me dice que es una chiquita que la estaban estudiando para ver si podía salir, pero que era en un estado, tiene una enfermedad de base muy grave. No quiero decirlo porque es un secreto Ahora, profesional y no lo debo decir. Ustedes dicen que se enteraron por dos médicas, ¿no? Dos médicos estaban en el sector y de esa manera se enteran primero. Pero la mamá de Florencia, esta chiquita, También el sábado se a la sentía- tarde ya se sentía mal. Sí, Inclusive le dijeron pero- que tenía problemas psicológicos por el estrés que estaba viviendo. En realidad es muy difícil si no se consulta con quien se debe consultar y se investigan un poquito más a fondo los síntomas, de saber, porque el síntoma más importante es una cefalea, y una cefalea es un dolor de cabeza que no siempre se piensa que puede ser una intoxicación. ¿Cuántas son el Pero número de hay- personas un momento, damnificadas? hay padres que dijeron que ellos mismos tuvieron que llamar al SAME en el interior de este hospital para ser Bueno, atendidos. los Que desde papás- los médicos de aquí no obtuvieron respuesta alguna. Mire, se dijeron muchas cosas que no son ciertas, por eso es que preferimos que vinieran todos acá y poder explicárselos. ¿Cuál es el número porque, exacto de las víctimas? Déjala hablar. en realidad fueron 15 personas, entre 15 familiares, 15 del personal de salud y 13 neonatos los que estuvieron afectados. Pero, ministra, ¿no le parece que fue un episodio muy grave que se dé esta situación es en un una sala episodio, de neonatología en un hospital de niños? Es un episodio grave que gracias a la intervención de los profesionales del lugar pudo resolverse bien y a tiempo. Sí, es un episodio importante, pero es una situación que se dio así trágicamente porque, bueno, nadie pensó que un nido de paloma en un lugar tan escondido como el que estaba podía haber causado Ahora, una doctora, ¿el situación gobierno de la semejante. ciudad va a implementar algún plan de contingencia teniendo en cuenta este incidente y lo que es las palomas en la ciudad de Buenos Aires para que esto no se replique en otros hospitales, en otros conductos? Porque es gravísimo, doctora, lo que en este ocurrió. hospital se están haciendo unas cuantas obras, inclusive se está haciendo la Guardia Nueva, el laboratorio de Guardia Nuevo y otras obras donde justamente se están revisando cañerías, ductos, etcétera. Con respecto a si se van a hacer otras medidas, creo que no soy yo la que lo tengo que decir, sino mis autoridades, con las cuales veremos qué es lo que vamos a hacer de ahora en más. ¿El gobierno con usted? ¿Qué le dijo? Estuve comunicada con la vicejefa de gobierno durante ¿Con todo Mauricio el Macri? día y ella se comunicó con él. Yo no, ella. ¿Cómo está el Mauricio sector Macri no ahora está, de o sea, usted no tuvo neonatología, contacto doctora? con él no preguntó cómo estaban los damnificados. Él preguntó a través de la vicejefa de gobierno cómo estaban los pacientes, qué era lo que había pasado, y nosotros le respondimos eso. ¿Cómo está Chiquitos, el sector de menores. neonatología ahora, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo está ese sector ahora? El sector está controlado y los pacientes están sanos. No está O sea que resentido todavía el hay servicio. pacientes. No, para nada está resentido el servicio, está reforzado, hay más neonatólogos, hay más enfermeros, todos acuden. dados de alta? No están dados de alta porque son pacientes que están por otras patologías. No, digo, los que sufrieron Con respecto al monóxido de carbono, están todos en perfecto estado del monóxido. ¿Están afectados? ¿Cuántos fueron? Menores, bebés. ¿Cuántos fueron Menores, afectados? no, o sea, que tenían carboxiemoglobina en mayor o menor medida, porque no todos tenían un valor alto, fueron 13, pero ya
y el que fue a la cámara hiperbárica fue uno solo. Y a las 5 de la tarde estaban todos en perfectas condiciones. ¿Está entubada, está chiquita, está con ventilador? Sí. Bueno, ahí se está La palabra entonces la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, Fabián, ¿no? Que fue exactamente lo que sucedió en el día de ayer. Si te parece, repasemos parte por parte qué era lo que sucedía. Ella misma explicaba que durante la noche, la tarde-noche, medianoche, digo bien, del sábado comenzaron algunos padres a sentirse mal, esta cefalia de la que hablaba ella, que es el primer síntoma justamente de esta intoxicación por monóxido de carbono. Luego llega la intervención de esta enorme cantidad de médicos, por supuesto, de aquí del Hospital de Niños, muchos de ellos, este fue el diagnóstico. Lo más preocupante era el estado de Florencia, esta pequeña beba de 4 meses, sabemos que está en terapia intensiva. La misma ministra de Salud, la doctora Ribó, explicaba claramente que aparentemente esto no se debe a la intoxicación de monóxido de carbono, sino que aparentemente por una enfermedad de esta pequeña. Son 15 las personas que permanecen internadas en diferentes hospitales de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Fabián. Igual hay que decir que el hecho es lamentable, es vergonzoso. Yo cuando vi la noticia no lo podía creer, la verdad hay que decirlo.